quiero invitarles, mis queridos, no debemos perder la cabeza ahora. La situación actual nos desafía a todos nosotros a mantenernos despiertos, alertas y sobre todo, permanecer serenos en el Señor. Recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su obra descansa en las Sagradas Escrituras y ha descansado también en una luz menor, la cual tú y yo llamamos el espíritu de la profecía, el don de la profecía. Y te esperamos a partir de este lunes 11 de octubre para que participes junto con nosotros de este simposio y puedas, frente a tu pantalla, frente a tu televisor, frente a tu computadora o frente a tu teléfono, puedas abrir las Escrituras y estudiar juntamente con cada invitado especial de cada noche hasta el sábado 16 de octubre de los diversos temas que se correlacionan con la naturaleza humana de Jesús, o con lo que nosotros llamamos teológicamente el tema de la cristología y el tema de la soteriología. Te esperamos y que esto pueda redundar en el beneficio espiritual de todos nosotros, enriquecernos de tal forma que no nos permita otra cosa sino despertar, responder al llamado de Jesús para ir en pos de la salvación de muchos y que nos permita encontrarnos en la unidad y en el amor los unos para con los otros, para que el Espíritu de Dios pueda descender abundantemente en nuestras vidas y podamos completar la misión que Él nos ha encargado. Dios te guarde y Dios te bendiga. No te olvides, te esperamos participando activamente de este primer simposio de Cristología y Soteriología de la Unión Venezolana Occidental. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. ¡Feliz sábado! Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este Sábado de Esperanza a través del canal de YouTube Comunicaciones UBOC y a través del circuito Hope Radio Venezuela. Hoy estamos muy felices porque estamos celebrando el Día de la Familia Ministerial. A nivel de nuestra división interamericana, celebramos este día para mostrar aprecio a nuestros pastores, ministros y sus familias, ya que ellos han trabajado arduamente durante este periodo de pandemia. Nuestros pastores no han detenido su labor, sino que han buscado nuevas maneras de acercarse a la feligresía. Ellos han buscado las maneras de poder llevar esperanza, consuelo a cada familia que lo necesitó durante este periodo. Así que invitamos a que no te quedes por fuera.
a que puedas enviar un mensaje de texto, realizar una llamada, una videollamada o incluso llevar un detalle a aquella familia ministerial que tienes a tu alrededor. En este momento vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este sábado. Gracias por tenernos reunidos en este lugar. Gracias porque nos atiendes nuestras necesidades. Y gracias, Señor, por cada familia ministerial. Gracias por cada hijo de pastor, por cada esposa de pastor, por cada pastor que labora en nuestra iglesia. Gracias por cada hermano que conforma nuestra iglesia. Y gracias por todas las personas que nos están escuchando a través de la radio y que nos están viendo a través de YouTube. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas acompañarnos durante este sábado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pronto iré a estar allá, donde luchas no habrá. Y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Junto a Él voy a descansar. Durante esta semana, para nuestra lección de escuela sabática, estuvimos estudiando la lección de historia de Moisés, así que prestemos mucha atención y observemos el video resumen de nuestra lección. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 2. La lección de historia de Moisés. Junior regresó a su casa llevando en su mano la carta que le escribió el profetite, con una serie de consejos e instrucciones para que alcanzara el éxito en el equipo de fútbol profesional que había puesto sus ojos en él. En casa le esperaba Mikey, su padre, que, como recordarán, perdió la oportunidad de ser contratado por un equipo cuando era joven por tomar malas decisiones y caer en prisión. ¿Qué tienes en la mano? Una carta que me dio el profetite. Haz caso a todo lo que él te diga allí si quieres alcanzar el éxito. Pero ni siquiera has leído la carta. Pero sé que viene de alguien que quiere lo mejor para ti. Escúchame bien, y te contaré una historia. Mikey le contó a su hijo una historia que éste desconocía.
Mientras Mikey estuvo preso, el profe Tite se propuso ayudar a Junior a tener un mejor futuro que el que la mayoría de los jóvenes tenían en el peligroso barrio en el que vivían. Cuando no había para comer, el profe Tite proveía. Cuando se necesitaban medicamentos, el profe los buscaba. Materiales para el colegio, ahí estaba él. Su primer balón de fútbol fue regalo del profe Tite. Incluso cuando rompió la ventana de la vecina con el balón, fue el profe Tite quien cubrió los gastos y reparó la ventana. ¡Wow! ¡Qué corazón tan grande! Y todo lo hizo detrás del telón. Así es. Después de escuchar la historia, Junior valoró muchísimo más la carta que le había entregado el profe Tite. ¿Saben por qué? Porque descubrir que alguien nos ha ayudado y sostenido desinteresadamente nos permite valorar más sus consejos y sus palabras. Por eso, al abrir el libro de Deuteronomio, la primera escena que vemos es a Moisés contándole una historia al pueblo, al Israel Junior, a esa nueva generación que creció en el desierto, recordándoles la manera en la que Dios se comportó con ellos durante los últimos 40 años. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia que Moisés le contó al pueblo? En primer lugar, que Dios está dispuesto a cargar nuestros pecados. Cuando el pueblo de Israel llegó a Sinaí después de haber sido liberado de Egipto, Dios les puso una cita en el monte. Vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces Dios, con voz de trueno, pronunció los 10 mandamientos. ¿Recuerdan los 2 primeros? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La instrucción era clara: ni dioses ni imágenes. Pero poco después de escuchar de la boca de Dios mismo estas palabras, los israelitas construyeron un becerro de oro y lo adoraron. ¡Qué tercos! Les entró por un oído y les salió por el otro. Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el becerro de oro, trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Curiosamente, en Éxodo 32:32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo hebreo que utiliza es nasá, que en realidad significa cargar. Así que lo que Moisés está pidiendo bien podría traducirse: que cargues ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Lo notan? Lo que Moisés está pidiendo fue justamente lo que hizo Jesús muchos siglos después, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En segundo lugar, que Dios cumple sus palabras. Después de salir de Sinaí, Dios los condujo por el desierto hasta Cades Barnea. Allí Moisés envió 12 espías para inspeccionar la tierra prometida, pero 10 de esos espías llevaron un informe pesimista. Al oírlos, tambaleó la fe del pueblo, y a pesar de los ruegos de Josué y Caleb, los únicos 2 espías que creyeron posible la conquista, el pueblo rechazó el llamado para tomar la tierra. ¿Qué sucedió? Se les dijo que no entrarían en la tierra prometida como esperaban. ¿Y cuánto tiempo esperarían antes de entrar? Como duraron 40 días inspeccionando la tierra, durarían 40 años en el desierto. Correcto. Dios lo dejó claro en Números 14:34, 1 año por cada día. ¿Saben qué es lo interesante? Que Deuteronomio retoma justo en el año 40, exactamente como Dios les había dicho. En otras palabras, la palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo. Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Así como Daniel anunció el tiempo exacto del ministerio y muerte de Jesús y se cumplió la profecía,
1260 años de persecución religiosa y se cumplió la profecía, el inicio y el fin de los 2300 años que marcarían el inicio del juicio en el cielo y se cumplió la profecía. Hoy los que creemos en su palabra esperamos el pronto regreso de Cristo predicho en la Biblia y se cumplirá la profecía, porque Dios no es humano para que mienta, Dios cumple su palabra. En tercer lugar, que Dios perdona. Esos 40 años en el desierto, aunque nos parezca un castigo, en realidad es una muestra de la misericordia de Dios, porque la primera sentencia de Dios no fue esa. Los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Le dio la oportunidad a Moisés de quitarse de encima a ese pueblo tan terco. La verdad le convenía, hasta quisieron apedrearlo. Sí. Y sin embargo, Moisés prefirió interceder por el pueblo. Las naciones vecinas conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Si ahora los destruía, Dios iba a quedar en entredicho. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Solo perdonándolos podían ellos llegar a ser una luz para las naciones. Dios debe ser glorificado en su pueblo. La gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia a través de lo que Él hace mediante su pueblo. La intercesión de Moisés tipificaba la futura intercesión de Cristo en nuestro favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en cuarto lugar, que Dios bendice. En el corazón de su historia, Moisés pronuncia una gran bendición para el pueblo. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. Esto es lo más maravilloso de la historia. Un pueblo que no merecía otra cosa que castigo e indiferencia de parte de Dios, aún puede ser bendecido. De hecho, durante los 40 años en el desierto, no les faltó la bendición de Dios. Nehemías escribió: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Lo notan? Así como habían sido bendecidos en el desierto, ahora Moisés deseaba que siguieran siendo bendecidos en Canaán y que llegasen a ser mucho más numerosos. Maravillosa gracia de Dios, que escuchó la oración de su profeta intercesor y bendijo al pueblo introduciéndolos a la Canaán prometida. Así como Junior, al escuchar la historia que le contó su padre, valoró más los consejos de su entrenador. El pueblo de Israel, al recordar la historia narrada por Moisés en la primera escena de Deuteronomio, valoraría mucho más los consejos de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros no podemos olvidar la historia. La tía Elena así lo confirma. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Complementa estos estudios con el libro Dios en 10 Promesas de Pedro Torres. Adquiérelo en tu librería Yatpa más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. En el misionero para este sábado 9 de octubre, observaremos las dificultades que puede presentar mudarse a un nuevo país, adaptarse a una nueva cultura e incluso un nuevo idioma. Los adventistas en Corea del Sur quisieron crear un espacio seguro para que aquellas personas que llegaran al país pudieran integrarse mejor a la sociedad y sentirse apoyados. Mudarse a un nuevo país puede ser una experiencia difícil. Nueva comida, nuevo idioma, nueva cultura. Puede ser abrumador, incluso aterrador.
Los adventistas de Corea del Sur querían crear un espacio para ayudar a personas a integrarse al país y a sentirse apoyadas. El Centro de Servicio de la Familia Adventista Multicultural es un centro urbano de influencia situada en un área diversa de la ciudad de Amsan, donde muchos extranjeros vienen a trabajar. La mayoría de ellos no sabe hablar, leer ni escribir en coreano, así que el centro les ofrece clases gratuitas de coreano. Más de 400 personas entran cada año a este programa. El personal del centro desarrolló un plan para mejorar y expandir su trabajo. Este nuevo plan ofrecía una experiencia integral para otras personas de la comunidad. Algunos de los servicios más requeridos son algunos de los albergues del centro. Incluyen un albergue de emergencia para quienes no tienen salario o dónde vivir, y un grupo de guarderías para padres solteros. A las familias que están en los albergues se les ofrece comida y refugio. Muchos extranjeros no pueden usar el sistema de salud, así que el centro les provee atención dental gratuita una vez a la semana y atención médica general una vez al mes. Los visitantes tienen acceso a servicios de orientación. Como resultado de la presencia del centro en la comunidad, se han formado nuevas congregaciones en variados idiomas. Los grupos se reúnen y adoran en ruso, camboyano, inglés, urdú, chino y coreano. Han sido bendecidos con hasta 30 bautismos en un solo año. El centro se enfoca fuertemente en niños y jóvenes. Primero se estableció un jardín infantil, luego se creó un programa para después de la escuela para estudiantes de primaria. Esto proporcionó a los padres un lugar donde cuidan de sus hijos después de la escuela. Para aquellos padres que necesitaban trabajar hasta tarde, el centro estableció un programa de cuidado nocturno, donde cuidarían a los niños hasta las 9 de la noche. La Academia Escolar Ruso-Coreana para estudiantes de primaria y secundaria es especialmente popular. Hay más de 60 estudiantes inscriptos. El personal del centro ve nuevas y atractivas oportunidades para conectarse con las familias, pero necesitan de su ayuda. Parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a ofrecer más servicios para cuidar a los niños inmigrantes de Amsan, Corea del Sur. Por favor, piense cómo darles esta oportunidad. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado. El muchacho está vivo. El versículo para memorizar está en Nahum, capítulo 1, versículo 7, que dice: El Señor protege a los que en Él confían. El mensaje para la historia de hoy es: Dios siempre contestará nuestras oraciones. ¿Alguna vez has estado muy enfermo? ¿Tan enfermo que pensabas que nunca te sanarías? Eso es lo que le pasó al hijo de la viuda. Elías estaba en la aldea de Sarepta donde Dios lo había enviado. Dios no había enviado lluvia por mucho tiempo porque la gente todavía adoraba un ídolo que se llamaba Baal. Sin lluvia las cosechas no crecían y la gente estaba hambrienta. Sin embargo, siempre hubo comida en la casa de la viuda, así como Dios había prometido. Cada día, cuando la viuda miraba el recipiente, encontraba suficiente harina para hacer más pan. Cada día, cuando miraba la jarra, encontraba suficiente aceite. Dios cumplió su promesa. Una mañana, el hijo de aquella viuda le dijo a su madre: «No me siento bien, mamá. Me duele todo». La madre lo abrazó y lo meció. También le dio agua fresca para beber. Le cantó algunas canciones suaves, pero el niño no se mejoró. Siguió empeorando hasta que murió. La viuda lloró y lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando le dijo a Elías lo que había pasado. Dijo Elías: «Déjame ver a tu hijo».
Elías cargó al niño por las escaleras hasta el cuarto que la viuda le había dado y lo acostó en la cama. Elías clamó al Señor: ¿por qué le ha pasado esto a la bondadosa mujer que ha compartido su hogar conmigo? Oh Señor mi Dios, devuelve la vida a este muchacho. 3 veces elevó Elías esta oración. El Señor no contestó a Elías con palabras. No le dijo por qué había muerto el hijo de la viuda, pero hizo lo que Elías le pidió. Después de la 3ª oración, el niño empezó a respirar otra vez. Volvió a vivir. Elías gritó con alegría, levantó al muchacho y corrió escaleras abajo. ¡Tu hijo está vivo! ¡Tu hijo está vivo! La viuda estrechó a su hijo en un enorme abrazo. Estaba tan feliz que reía y lloraba al mismo tiempo. Entonces ella miró a Elías a través de sus lágrimas. Ahora conozco que eres varón de Dios. Dios nos ama mucho. Yo sé que Él siempre oye nuestras oraciones. Niñas y niños, Dios les ama mucho a ustedes también. Estará con ustedes y siempre les amará. Cada día cuando oren, repitan: Te amo, Jesús. El pastor Pavel y Valentina decidieron poner a Dios en primer lugar, incluso en medio de las dificultades. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? El pastor Pavel y su esposa Valentina eran responsables de servir en una pequeña iglesia que estaba a casi 15 kilómetros de su casa. Era un viaje arriesgado y agotador que los dejaba cansados y hambrientos, pero era imposible encontrar pan en las estanterías de las tiendas de Sukhumi, la capital de Georgia, la región escondida de Abjasia. Esto ocurrió en 1993 durante el conflicto armado entre las fuerzas georgianas y los abjasios, lo que provocó una gran escasez de alimentos. Había pocas panaderías que vendían pan por la noche, por lo que cada vez que Valentina se arriesgaba a salir por pan, ya no había ninguna disponible. Un día después del culto, Maya, que asistía a la iglesia, le ofreció a Valentina un poco de pan, pero ella lo rechazó. Maya, con un corazón generoso, insistió y lloró. Así que Valentina dividió el pan en 2, la mitad para ella y la mitad para Maya. En el camino de vuelta a casa, encontraron a una señora muy delgada y sucia que pedía comida porque se moría de hambre. Valentina recordó la alegría que Maya había experimentado cuando compartió el pan con ella. ¿Tendrían ellos la valentía de compartir también su bendición incluso en una situación tan difícil? Valentina abrió entonces su bolso y compartió la mitad del pan que tenían con la señora, lo que recibió entre lágrimas de alegría. Valentina y Pavel siguieron su camino a casa con una sonrisa de alegría en sus rostros. Esta pequeña y única experiencia fue más grande que su hambre. A veces poner a Dios en primer lugar implica compartir lo que se tiene con los demás, incluso en medio de la escasez de recursos. El pastor Pavel y su esposa Valentina pusieron a Dios en primer lugar a pesar de las dificultades. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en el primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan:
¿Cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. La iglesia cristiana estaba pasando por un momento muy oscuro. Sus miembros estaban siendo despojados de sus bienes materiales y de su dinero, hasta que llegó Martín Lutero y escribió las 95 tesis. Observemos el episodio 21 de Linaje. Linaje. Martín Lutero, las 95 tesis, episodio 21. Desde 1512 al 1517, Martín Lutero se dedica principalmente a predicar y enseñar, pero eso pronto iba a cambiar. Con la llegada de Juan Texel a la ciudad, el papa de turno era León X, ya que el Papa Julio II había fallecido casi 4 años antes. Estaba ansioso de seguir con la construcción de la gran iglesia de San Pedro, que su predecesor había dejado sin terminar. Con el fin de recaudar fondos para terminar la iglesia, puso en marcha un sistema de financiación intensivo. El Papa decide poner a la venta indulgencias. No recurrió a esta táctica en España, Francia e Inglaterra, pero sí en Alemania, donde la responsabilidad de vender indulgencias se confió a Texel. Cuando Texel se aproximaba a una ciudad, un mensajero iba adelante anunciando: la gracia de Dios y del Santo Padre está ante vuestras puertas. La gente daba la bienvenida a este falso predicador porque ofrecía un camino fácil al paraíso. Prometía perdonar todos los pecados que el comprador cometiera de allí en adelante, sin ni siquiera tener la necesidad de arrepentirse. Además, prometía que las indulgencias podían perdonar no solo a los vivos, sino también a los muertos. La frase más famosa de Texel era: tan pronto como las monedas suenan dentro del cofre, el alma se escapa del purgatorio y vuela al cielo. Esta clase de mensaje produjo 2 clases de respuesta. La primera era de los burladores, que preguntaban por qué el Papa, si tenía el poder de librar a la gente del purgatorio, no lo hacía por caridad. Por otra parte, una oposición más poderosa y de mayores consecuencias, la de aquellos que se preguntaban qué decía la Biblia sobre el perdón. En aquel entonces, Lutero seguía siendo sacerdote de la iglesia y debía escuchar las confesiones de la gente. El problema surgió cuando algunos de sus feligreses presentó la indulgencia de Texel para perdón de sus pecados y Lutero se negó a aceptarla, declarando que no era más que una gran estafa. Por estas fechas, Lutero predicó un poderoso sermón bajo el título Las indulgencias y la gracia de Dios. También envió una protesta detallada al arzobispo y al obispo local. En medio de estos eventos, durante la fiesta de Todos los Santos, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de la universidad, aquí detrás de mí, sus 95 tesis, que son declaraciones doctrinales sobre estas cuestiones.
Este momento marcó un giro decisivo y la publicación de las 95 tesis despertó una gran expectación en el pueblo alemán. Las leyeron y las releyeron y las repitieron alto y claro. Lutero estaba asombrado con lo que había hecho, oponerse al mayor poder en la tierra. No tardó en ser citado por Roma para comparecer y responder por sus enseñanzas. Nunca antes un hombre tan aclamado por el pueblo se atrevió a oponerse a Roma, él solo. Para ese momento la gente ya estaba harta de la corrupción de la iglesia. Muchos estaban agradecidos de que por fin alguien se levantaba para decir algo, aunque no todos se atrevían a ponerse de su lado todavía. No menospreciaremos nunca el poder que tiene el permanecer fieles a la palabra de Dios y a nuestras convicciones. Aunque Lutero no entendía toda la Biblia, ni siquiera todo el Evangelio, sí compartió lo que sabía y se mantuvo fiel a lo que conocía. Había aceptado el principio de que la Biblia debe ser el único intérprete de la fe. Este principio por sí mismo escondía una chispa que finalmente dio la vuelta al mundo, estableciendo el fundamento del protestantismo. Esto es, la Biblia tiene que ser el intérprete de nuestra fe. Seamos fieles a la palabra de Dios y fieles en compartir el mensaje que Dios nos ha entregado en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. A continuación, compartiremos la palabra de Dios. En esta ocasión, quien nos acompaña es nuestro invitado especial, el pastor William Jiménez, el nuevo secretario ministerial de la Unión Venezolana Occidental. Feliz sábado para todos los hermanos. Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio que nos da de reunirnos para adorarle, para alabarle. Y hoy recordamos un día muy especial, porque estamos celebrando el Día del Pastor y de la Familia Ministerial. Es un día cuando la iglesia agradece a sus pastores por la dedicación y por el servicio que ellos brindan en la causa del Señor. Y queremos felicitar en nombre de la Unión Venezolana Occidental a todos los pastores que hacen vida en este territorio, y deseamos que ellos y su familia en este día sientan el gozo del servicio, la alegría de estar sirviendo en la causa del Señor y preparando todos los días a un pueblo que ha de encontrarse con Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. Les invito a inclinar su rostro para orar y meditar en la palabra del Señor. Eterno y buen Señor que moras en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias por reunirnos para adorarte, alabarte y meditar en tu palabra. Prepara nuestro corazón y espíritu para recibir tus enseñanzas con gozo y con alegría, y danos la fuerza necesaria para hacer lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje bíblico, especialmente del Antiguo Testamento, está basado en grandes promesas que Dios hizo a su pueblo Israel. Pero la constitución del pueblo de Israel como nación de Dios, como pueblo elegido de Dios, tiene su fundamento en tres hombres que constituyen columnas principales en el liderazgo y en la fundación de ese pueblo. Cuando Dios le hablaba a los profetas, en muchas ocasiones les decía: yo soy tu Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En muchas oportunidades Dios utilizó estos tres nombres para recordarle a los profetas y recordarle a su pueblo que Él era su Dios y que había utilizado a estos grandes hombres para hacer nacer
una nación que lo representara y que se convirtiera en luz, en antorcha para todas las naciones. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 25, desde el versículo 27 en adelante. Dice Génesis 25, 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El hijo primogénito, que era Esaú, tenía la gran bendición no solo de ser el primogénito, sino que por ser primogénito recibiría la bendición de su padre, heredaría gran parte de las pertenencias de su padre y se constituiría en el heredero del nombre y de la historia familiar. Eso tenía implicaciones económicas, tenía implicaciones familiares, sociales y tenía implicaciones religiosas. El primogénito era una figura mesiánica, representaba al Mesías Salvador que vendría a este mundo a redimir a la raza humana. Jacob era el menor. Sin embargo, Jacob era quieto, era casero. Su hermano primogénito Esaú era aventurero, era un hombre aguerrido, muy valiente, le gustaba la cacería y su padre le tenía en alta estima, lo quería mucho porque en él estaba depositada la herencia familiar. La Sagrada Escritura dice que un día Esaú llegó del campo. Posiblemente había pasado varias horas tratando de cazar algún animal en el bosque, en el campo, y no había tenido éxito alguno. Regresa a la casa y está cansado, está agotado y tiene mucha hambre. La Sagrada Escritura dice que Jacob había preparado un guiso de lentejas. Un guiso de lentejas rojas que con el hambre de Esaú se veían muy provocativas, muy deliciosas, y entonces él, teniendo gran hambre, le dice a su hermano Jacob que le dé de ese guiso que había preparado, de ese guiso rojo. Jacob, que era un hombre quieto, que era un hombre tranquilo, hace una propuesta o le hace una propuesta a su hermano bastante grande, bastante compleja y en cierto sentido un poco ofensiva. Solo que sería ofensiva dependiendo del grado de madurez, de inteligencia y de visión que tuviese su hermano. Pero parece que su hermano no tenía mucha visión y el hambre había afectado su capacidad de pensar, de razonar a mediano y a largo plazo. Por eso entonces Jacob le dice a su hermano Esaú
Sí, no hay ningún problema, yo te puedo dar del guiso que he preparado, del guiso de las lentejas, te puedo dar, pero con una condición: me vendes tu primogenitura. Vender la primogenitura era traspasar ese derecho que tenía unas implicaciones importantísimas, eran unas implicaciones trascendentes, tenían implicaciones, como dije hace algún momento, sociales, familiares y religiosas, económicas también. Pero fíjense cómo dice Esaú ante la propuesta de su hermano. Una propuesta que debió haberle despertado cierta indignación y cierta ira, pero no es así. El hombre se siente calmado y, es más, cede a la propuesta. Esaú oye la propuesta. La propuesta es: véndeme la primogenitura. Y él razona y dice: al fin y al cabo yo me voy a morir. ¿De qué me va a servir la primogenitura? Qué tremendo. No entendía el alcance poderoso que tenía ese derecho y ese privilegio. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de la resurrección, casualmente utiliza estos detalles de los patriarcas para garantizar la vida y la resurrección, diciendo: ¿no habéis leído que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Él dice: Esaú, yo me voy a morir, al fin y al cabo, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y entonces su hermano le dio del guiso de las lentejas, le dio pan y posiblemente le dio agua, y el hombre entonces comió, bebió y se levantó satisfecho. Y dice la Sagrada Escritura en el versículo 34, en la parte final: y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ese día él vendió la primogenitura, la cambió ese privilegio, cambió esa bendición, echó por tierra el don que había recibido de Dios. Luego, en aquel drama y trama al mismo tiempo, su padre le bendice a Jacob. No quedaron más bendiciones para Esaú, y ante Dios y ante la familia se constituye Jacob en el patriarca fundador del pueblo de Dios, del linaje escogido para la salvación y la proclamación de las verdades al mundo entero. Y por eso, cuando los profetas recibían las revelaciones del Señor, incluso cuando leemos en la Sagrada Escritura, leemos: Dios, Jehová Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos y amigos, donde dice Dios de Jacob, debió haber estado Dios de Esaú. El nombre de Esaú debió haber estado, o debía estar. Pero un día él decidió hacer a un lado ese privilegio. Un día él menospreció ese privilegio, esa bendición de ser primogénito. Y al menospreciar esa primogenitura, ese privilegio y esa gran bendición, entonces le fue quitado y otro ocupó ese lugar. Este hombre no valoró lo que tenía. Dice la Biblia que lo menospreció. Y fíjense con qué cambió ese gran privilegio: por un plato de lentejas,
por un guiso que por muy agradable, por muy sabroso, por muy suculento que haya estado, no podía compararse ese plato con la gran bendición que el cielo le había dado. Este mensaje es interesante y hay una lección muy grande aquí para reflexionar. La Sagrada Escritura dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano y amigo, usted no es cualquier persona. Hermano y amigo, usted no es cualquier ser humano. La Biblia dice que eres un ser especial que el Señor ha llamado, que el Señor ha tocado con su mano poderosa a través del Espíritu Santo para darte salvación y vida eterna. Amigo líder, hermano líder de iglesia, Dios te ha llamado al servicio. Dios te ha llamado a formar parte del liderazgo evangelizador de esta su iglesia. Dios te ha dado el privilegio de ser maestro de escuela sabática, de ser director de algún departamento o algún ministerio. Te ha llamado a ser anciano de iglesia. Esa es como una especie de primogenitura, porque en medio de tanta gente, Dios te llamó a ti para un servicio especial. En la medida que valores y valoremos el llamado y el privilegio que el cielo nos ha dado, sentiremos gozo y alegría en esa hermosa tarea que el cielo nos ha encomendado. Pero en el marco del Día del Pastor y de la familia ministerial, quiero hacer aquí un aparte. Compañero y amigo pastor y ministro, de entre la congregación tú has sido escogido para ser el sacerdote, el primogénito de la iglesia, el primogénito de entre la familia o la comunidad. Habían muchas personas en derredor tuyo. Habían muchas personas en tu congregación donde creciste o naciste y creciste. Habían muchas personas en la institución donde estudiabas. Habían muchas personas en tu vecindario, incluso en tu casa. Y Dios te llamó a ti, me llamó a mí, para que fuésemos primogénitos en su causa, ministros de su evangelio, ministros de la palabra, sacerdotes de su obra, de su evangelio, de su iglesia. Es un gran privilegio ser un obrero de Dios. Es una gran bendición haber sido escogidos por el Señor, haber sido llamados por el Señor para formar parte de este ministerio sagrado, ser colaboradores del Señor en la salvación de la raza humana y en la conducción de su hermoso y sagrado pueblo que Él quiere que apacentemos hasta el día de su regreso. Amigo pastor, amigo ministro, tú no eres cualquier ser humano. Tú eres un primogénito de Dios. Y todos los días, al abrir la palabra, al hacer tu culto personal, tu culto familiar, tu estudio para predicarle a la iglesia, cuando tengas que salir a visitar a la hermandad, a conducir al pueblo de Dios, a ministrar la palabra en el templo, a ministrar a los enfermos, a aconsejar a los niños, a los jóvenes y a los adultos, recuerda
que entre una gran multitud Dios te escogió a ti y te da ese privilegio sagrado porque tú eres especial para Él. Cuando hagas esas labores, recuerda valorar grandemente lo que Dios ha hecho por ti y cómo te ha llamado. El valor que un ministro tiene es inmenso, pero ese valor se lo da el llamado de Dios y la respuesta que le demos a ese llamado que el Señor nos hace. Compañeros y amigos ministros, por ser también los primogénitos del Señor recibimos grandes ataques, grandes luchas podemos estar viviendo. Pero necesitamos recordar siempre cuán valiosa es la primogenitura. Cuán valioso es el llamado que Dios nos hizo. Jamás podemos comparar tesoro alguno de esta tierra con el tesoro de la primogenitura que Dios nos ha otorgado. No hay platos ni ollas de lentejas valiosos como para compararlos con el ministerio. No hay recursos en este mundo, no hay poderes económicos en este mundo, ni bienes materiales en este mundo que tengan más valor que la primogenitura que el cielo te ha otorgado y me ha otorgado. Pero en la medida que valoremos la primogenitura, vamos a considerar lo demás con poco valor, porque lo que más debe tener valor para un ministro debe ser el llamado que el Señor nos ha hecho para servir en su causa. Ser colaboradores del Señor de manera directa en el sostenimiento, en la conducción, en la guía de su pueblo en esta tierra, es una primogenitura que no tiene precio. Te invito, compañero, a valorarla todos los días y te invito a disfrutar de ser un hombre, un ministro especial, un sacerdote sagrado para Dios y para su hermosa causa. Dios te guarde, Dios te cuide y Dios te dé todos los días la fuerza para seguir ministrando en su preciosa iglesia. Amén y amén. Dios te guarde. Te invito allí donde estás para que juntos inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración al Señor. Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, tu nombre sea glorificado, honrado y alabado por siempre. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra y sobre todo gracias, Señor bueno, porque nos has llamado a ser tus hijos, tus primogénitos, tus obreros, tus siervos. Te queremos rogar que nos ayudes a valorar todos los días ese privilegio, esa vocación y esa gran oportunidad de poner nuestra vida al servicio de tu causa. Te queremos rogar, Señor, que nos dé fuerza, salud, sabiduría e inteligencia para invertir nuestra vida en esta obra maravillosa. Señor, que esta primogenitura sea grandemente valorada por cada ministro y que el día cuando vengas en las nubes de los cielos nos encuentres haciendo tu voluntad al frente de tu iglesia, haciendo lo que a ti te agrada y lo que nos dejaste encomendado como misión. Te lo rogamos no por nuestros méritos, sino en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde y tengan todos un feliz sábado. Las familias ministeriales fueron escogidas por Dios para realizar un trabajo de servicio abnegado, al igual que Jacob. No podemos permitir que esta misión sea arrebatada de nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este sábado de esperanza. Te invitamos a que el próximo sábado también puedas estar con nosotros.
Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Quiero invitarles, mis queridos, no debemos perder la cabeza ahora. La situación actual nos desafía a todos nosotros a mantenernos despiertos, alertas y sobre todo, permanecer serenos en el Señor. Recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su obra descansa en las Sagradas Escrituras y ha descansado también en una luz menor, la cual tú y yo llamamos el espíritu de la profecía, el don de la profecía. Y te esperamos a partir de este lunes 11 de octubre para que participes junto con nosotros de este simposio y puedas, frente a tu pantalla, frente a tu televisor, frente a tu computadora o frente a tu teléfono, puedas abrir las Escrituras y estudiar juntamente con cada invitado especial de cada noche hasta el sábado 16 de octubre de los diversos temas que se correlacionan con la naturaleza humana de Jesús o con lo que nosotros llamamos teológicamente el tema de la cristología y el tema de la soteriología. Te esperamos y que esto pueda redundar en el beneficio espiritual de todos nosotros, enriquecernos de tal forma que no nos permita otra cosa sino despertar, responder al llamado de Jesús para ir en pos de la salvación de muchos y que nos permita encontrarnos en la unidad y en el amor los unos para con nosotros, para que el Espíritu de Dios pueda descender abundantemente en nuestras vidas y podamos completar la misión que Él nos ha encargado. Dios te guarde y Dios te bendiga. No te olvides, te esperamos participando activamente de este primer simposio de Cristología y Soteriología de la Unión Venezolana Occidental.